en Pecaya. Nací en el 1961, el 12 de febrero. Desde que tenía 10 años comencé yo lo que es la elaboración del cocuy, por eso soy maestro cocuyero. Mi cocuy se llama, lo bauticé como Casa Vieja, Cocuy Casa Vieja, porque vivo en la casa más vieja que fue la fundadora de Pecaya. Hola, hola, hoy estoy muy contento porque voy a hablar acerca de una bebida y un destilado que siempre me llamó la atención cuando estuve en Venezuela. Es una bebida autóctona obtenida del tan conocido agave cocuy. Es el cocuy pecayero. Agave cocuy se encuentra más que todo en las zonas áridas de Venezuela. Ya es considerado patrimonio cultural y ancestral de la nación y tiene una denominación de origen cocuy pecayero. Para conversar un poco sobre esta bebida tan importante, me encuentro con la doctora Miriam Díaz. Ella es bióloga egresada de la Universidad de Florida, tiene un máster en ecología del IBIC Venezuela, tiene un doctorado en ecología de zonas áridas de la Universidad de Cambridge en Inglaterra, profesor titular emérito de la Universidad Nacional Francisco de Miranda e investigadora del Centro de Investigaciones de Ecología y Zonas Áridas. Actualmente es presidente del Instituto Falconiano para el Desarrollo Sostenible de Zonas Áridas y Costera, también secretaria del Consejo Regulador de lo que hoy es la denominación de origen cocuy pecayero, y desde hace muchos años es precursora e impulsora del cambio del marco legal que permitió el proceso de legalización de bebidas espirituosas artesanales en el país. Así que bienvenida, doctora. ¿Cómo está? Bueno, muchas gracias por tu paciencia para poder lograr la comunicación. No se Ella sabe preocupe. cómo es la internet en nuestro estado. Bueno, realmente tengo muchas expectativas de ver cómo va a ir esta entrevista. Qué bueno, qué bueno. Doctora, cuénteme un poquito acerca de lo que hoy conocemos como el cocuy pecayero para quienes no lo conozcan, quienes están fuera del país o incluso quienes están dentro y aún no conocen esta bebida. Bueno, la bebida patrimonial venezolana, ¿verdad? Cocuy pecayero, es hecho a partir de los mostos fermentados del agave cocuy treliace, en una forma bastante similar, en cierto punto, en lo que se hace del mezcal o del tequila. La planta agave cocuy es prima hermana de agave multifoli, de agave tobalá y de agave tequilana. Muy importante que la gente entienda que todos esos derivados de agave, ¿verdad? Tienen nombres distintos, pero son plantas similares. Entonces, el cocuy pecayero se define como una bebida hecha, o un licor, digamos, hecho a partir de los mostos fermentados de agave cocuy treliace. Hay solo dos tipos, el tipo, el premium o tipo 1, que es 100% agave, y el clásico tipo 2 es el que cuando el proceso de fermentación es lento se le añade, se permitió la añadidura de sacarosa solamente un 10% en el mosto. Okay. Luego de destilado no se permite nada. El proceso de destilación es altamente puro. Nosotros tenemos un laboratorio de control de calidad y una envasadora en Pecaya para garantizar que el producto que llega a la mesa del consumidor es un producto de alta calidad y pureza. Más o menos el tiempo de vida que tiene la planta, el tiempo de maduración. Bueno, eso que ustedes ven allí es una cosa casi única, que tenemos plantas juveniles y plantas adultas. La adulta no la vemos porque es la flor, donde están las flores, ¿verdad? Es la inflorescencia que nosotros en Venezuela llamamos maguey. Correcto. En México llamamos maguey a la planta. Nosotros aquí llamamos cocuy y las flores son maguey. Digamos el palo floral y las florecitas amarillas le decimos picuya, que también se comen, por cierto, como alcaparra. Entonces, esa planta que ustedes ven allí, para llegar a su etapa de adulta, que es cuando se cosecha, tarda entre 5 y 9 años, de acuerdo a cómo sea el proceso para llegar a su proceso de maduración, el clima. Si se dan cuenta dónde está esta, por ejemplo, un espectáculo sobre piedra donde no debería crecer nada, y está el agave cocuy, además es una planta hermosa. Bellísima. Una planta hermosa, hermosa. Entonces, es interesantísimo ver cómo la gente aprendió, a los precolombinos ya le cortan las hojas
la hornean y sabemos ya que se la comen, se la comían y se la comen. Todavía tú vas a la plaza de Moruy en Paraguaná, consigues a la gente vendiéndote cocuy para la penca horneada para comer. Y de ahí mismo, ahí se macera y de ahí se saca el coco. ¿Cuáles son los beneficios que se obtienen de esta planta aparte, como usted me menciona, que se consume, se cocina y se come? ¿Qué otros beneficios se obtienen de la planta? Pero esta es una planta que yo escribí un artículo, no sé si lo pueden acceder en ResearchGate, Miriam Díaz, en la revista Desde el Herbario, donde justamente hablo de que el cocuy es una planta noble de las zonas áridas. ¿Por qué? Aparte de que se come la penca horneada y que de ella además se saca el licor, el mosto fermentado, previo a la fermentación, se dice que promueve la fertilidad femenina, luego les explico por qué. Y las flores se pueden hacer en encurtido. Luego, esa fibra que ustedes ven allí se saca a diferencia del sisal, ¿verdad? La fibra del agave cocuy se saca del centro de la planta, son fibras joven, una fibra joven, y esa fibra sirve para inclusive hacer hamacas. Okay. Las hamacas originales de esa zona eran de fibra de agave. También, además de eso, el pringote o la primera fase de la destilación del agave se remueve, pero se utiliza luego con un culebra de dos cabezas, que es una lagartija, se añade a ese pringote y eso se deja macerar y luego eso se utiliza como un bálsamo sobre las zonas donde tienen dolores musculares, wow, y todo. Entonces, el pringote es lo que en otros países se echa, aquí nosotros se utiliza. El maguey, lo que ustedes vieron, la inflorescencia, se utiliza para las vigas de techo. wow. Lo que sobra del proceso de maceración y destilación, que es una fibra, si es una fibra más pequeña, se la comen los animales, pero la fibra más gruesa se pone en los bloques de adobe para como aglutinante. Entonces las casas de Pecaya tienen esa historia, porque además de eso el maguey sirve para eso. Y de paso, te puedo decir que el cocuy como tal, la tradición oral de esa zona, el cocuy es medicinal. Así lo llaman el 100% agave, el 100% agave ellos lo llaman medicinal. No nos permitió la norma pues llamarlo medicinal por la ley de alcoholes, pero ellos dicen que controla la diabetes, que ellos no usan ni metformina ni nada de eso, porque ellos con una cucharadita en la mañana, una cucharada en la mañana y una en la noche, y ellos controlan la glicemia. Pero además te dicen que también sirve para la tensión. Okay. Entonces es una planta maravillosa, y te lo digo, claro, cuando tú ves que esa planta es capaz de crecer donde crece, tiene que tener una cantidad enorme de compuestos, ¿verdad? Para poder aguantarse esa sequía. Y eso es lo que el hombre ha sabido aprovechar. Las hojas, se me olvidó decir, las hojas tienen jabones, o sea, saponinas. Okay. Y las raíces, hasta lavarse el pelo, lavar la ropa, es impresionante lo que se Y allá, todavía en esa zona lo están utilizando de todas esas maneras Y, actualmente. y sobre todo en esta crisis económica que hay en Venezuela, la gente volvió a sus raíces. Y inclusive en otros países esas hojas se usan para hacer papel. Ok. Entonces Entonces sí, en verdad hace honor a su nombre la planta de las mil maravillas, en verdad. sí que le vio Charlotte Say, ¿verdad? Cuando la vio en 1500 y tantos, cuando estuvieron por allí, que vieron el uso que los indígenas le daban a esa planta. Y les puedo decir, la tradición oral dice que el cocuy se hacía en Lara, en Falcón, Lara, Trujillo y Táchira, pero nosotros hemos visto que el agave cocuy crece en todas las zonas semiáridas de Venezuela. Entonces, lo hemos estudiado. Entonces, estamos ahora en un proceso de retomar ese estudio nacional, pero ya con la parte de encuestas, de la parte social, a ver, esa planta. Fíjense, en el Gran Sabana, las tierras más antiguas del planeta, había cocuy pecayero, había cocuy, agave cocuy, perdón. Entonces, cuando tú le preguntas a uno de los pemones allí, ay, ¿dónde consigo esta planta? La respuesta que me dio fue, esa planta es sagrada, yo no la llevo para allá.
Fíjate, hay una cosa importantísima de la palabra cocuy, que hay un amigo de Lara Eli Jimeno que hace un estudio precioso sobre la palabra cocuy, que en alguna oportunidad me traje para entrevistarlo, pero una de las cosas que yo siempre dije que me llamó mucho la atención es que la piedra limítrofe entre Colombia, Venezuela y Brasil se llama la piedra de cocuy. Inclusive hay en Colombia la Sierra Nevada del Cocuy. Entonces la palabra cocuy, hay una discusión si es de origen arahuaco o inclusive polinesio. Ok. Porque es impresionante, o sea, es muy importante que la gente entienda que el agave cocuy pertenece a una familia, bueno, ahora se llama Paragaceae, pero a un género agave. Y ese género agave está disperso en toda América. Es netamente del continente americano. Entonces, hay agave en Ecuador, hay agave en Perú, hay agave en Colombia, hay agave en Venezuela, en México, en Estados Unidos, pero realmente el agave cocuy está centrado en el semiárido venezolano. ¿Cuántos tipos de agave cocuy hay como tal o cuántos tipos de agave hay en las zonas áridas de Venezuela? Bueno, que leemos nosotros que tenemos 7. Ok. Hasta 11, pero estamos en los estudios genéticos, no es fácil. Entonces, cuando se estudia la genética, generalmente se hace con las flores. Bueno, entonces, tener la suerte de encontrar todas esas especies en flor es regalo. Entonces, hemos creado una caracterización morfológica, o sea, como son los aguijones, los aguijones son como las espinas, son curvos, son planos, cómo es la huella de producción de las flores. Por ejemplo, estos días conseguimos en Paraguaná una planta pigmea, o sea, enana, ya con flores y con hijos. Wow. Entonces, eso es otra cosa. Entonces, pero lo más difícil ha sido conseguir financiamiento para esa parte básica. Entonces eso responde a mi siguiente pregunta que yo le iba a hacer, que es si hay suficiente materia prima para seguir manteniendo la producción de cocuy pecayero. Bueno, eso es una pregunta bien difícil, porque si es artesanal como se venía haciendo, donde el artesano lo utiliza para su vida diaria, hacer unas pocas botellas, pero cuando empieza a meterse ya el interés comercial en la cosa más grande, tienen que sembrar. Si no se siembra, el agave se acaba, porque una planta tarda hasta 8 o 9 años de madurar. El proceso de cosecha, muy importante que lo entiendan, en que el caso de tequilana, el agave tequilana produce hijos en la base, ¿verdad? No es el maguey lo que hay que esperar para reproducirlo. En el caso del agave cocuy, sus hijos están en el maguey también, sus hijos y sus flores. Entonces, eso es igual a volverlo, como lo llamamos nosotros en la jerga botánica. El proceso de corte del agave justamente cuando empieza el maguey a producirse, lo cortan. O el chivo lo decapa también, para que todos esos azúcares se concentren en lo que es la piña del agave. Que más adelante me imagino que les voy a enseñar una foto. Entonces, esa práctica que es precolombina, de hecho, creo que está hasta inclusive en la pintura, en la obra de arte que se le atribuye a Riera, donde está la Virgen de Santa Lucía y de los dos lados, los indios con agaves decapados de 1620, indica que eso es una práctica, decaparlo. Al decaparlo, no produce los hijos. Entonces, ¿qué hemos dicho nosotros a todos? Cuando cosechas en campo, tienes que dejar de cada área que tú estás cosechando mínimo 2 plantas para que ellas sí lleguen a la reproducción. Y eso garantiza la repoblación. Pero cuando ya tú piensas en una explotación agrícola, es muy importante que en Venezuela se meta el agave en los rubros agrícolas, no está. Y que los empresarios que están interesados en apoyar estos procesos aprendan formen fincas agroecológicas. Eso es lo que nosotros estamos haciendo. Nosotros tenemos un equipo multidisciplinario de la Universidad de Infal Costa, donde nosotros estamos promoviendo fincas agroecológicas del agave. Son los modelos que yo creé desde 2001, donde nosotros decimos que hacemos una cuenta de ahorro, una cuenta corriente y un fideicomiso. La cuenta de ahorro, nosotros la cuenta corriente puede ser la sábila o cualquier otro rubro que crezca rápido. La cuenta de ahorro es el agave, porque dura 7 años, y el fideicomiso son los árboles. No toquen ni un árbol.
los árboles, el agave prefiere la sombra. El agave nunca van a ver una plantación como las que a veces salen en las películas de agave tequilana, ¿verdad? Uniespecífica, porque estamos en trópico y trópico seco. Eso quiere decir temperaturas que llegan a 47 grados. Sí. Y entonces la sombra, y son plantas con un tipo metabólico nocturno, se llama metabolismo ácido trasulase, que se ve altamente favorecido con un poco de sombra. Okay. Yo les digo, no quiten los árboles son el sombrero de la tierra. Eso es correcto. Eso es correcto. Eso es algo que Doctora, estuve leyendo también que aparte de ese trabajo estuvo haciendo un trabajo socioeconómico, incluso de tratar de que la producción del cocuy pecayero no sea contaminante o haga daño al medio ambiente. ¿Cómo van con ese trabajo? No, nosotros desde el inicio, ¿verdad? Eso es una, si tú lo quieres llamar, es un proceso totalmente orgánico. No, como lo hacen los artesanos, un proceso orgánico, ellos van al campo, cosechan su planta, en el mismo lugar hacen el horno, ¿verdad? El horno hornean su penca, 5 días más o menos, luego la bajan, la maceran en madera, en cubas de madera, y luego eso lo fermentan, y luego eso lo destilan. Okay. O sea, ahí tú no ves que hay intervención de nada. Y las levaduras son levaduras naturales. El clásico, eso es absolutamente así. En el premium, el 100% agave. Luego, cuando tienes el clásico, el único cosa que se le añade allí es el azúcar blanca. No se le permitió nada. No se le permitió melaza, porque la melaza le da unas características muy malas al cocuy. Entonces, la gente pretende llamar cocuy a algo hecho con melaza. No es cocuy, eso es aguardiente. Okay. Entonces, es muy importante que la gente lo entienda. Y de ahí entramos un poco al tema de lo que es denominación de origen, de las reglas que debe respetar para poderse llamar cocuy pecayero. Pero antes de eso, es bueno aclarar que cocuy pecayero es el primer producto que recibe denominación de origen en Venezuela, incluso antes que el ron, ¿cierto? Sí, señor, 3 años antes que el ron. Correcto. Entonces, esto también marca un poco, hay que dejar claro la diferencia y entender la importancia que tiene en verdad este producto a nivel cultural y a nivel ancestral, literalmente. De hecho, ahí les estoy colocando una imagen de lo que es algunas botellas que vienen decoradas con el mismo producto que sale de la planta, que se conoce como dispopo, si no me equivoco, ¿verdad? Señor, disculpe. Correcto. Y también como lo tiene la doctora allí en la mesa, también están decoradas con... Pero esta es disculpe. Correcto. Ok. A ver, ¿cuántos tipos de cocuy pecayero existen? Usted me mencionó 2, ¿verdad? Uno que es 100% agave. Y otro clásico. Y uno clásico que tiene, ¿qué porcentaje? 80% agave. 80. Imagínense, más que el tequila. El tequila tiene un 51%. Miren. Maravilloso. Y usted me comentaba que usted también está produciendo estos licores que tiene allí. Pero eso es una de las cosas que te quiero decir. El cocuy pecayero, para tener una denominación de origen, ¿verdad? Tiene una norma COBENIN, 26. Sí, hay que cumplir esa norma. Si no se cumple la norma, no puedes llamar cocuy pecayero. ¿Por qué se llama cocuy pecayero? Se llama cocuy pecayero primero, porque eso es el proceso que se certificó, se estudió durante 3 años. La Universidad Francisco de Miranda, con un equipo multidisciplinario, inició el programa agave, Desarrollo Sostenible de las Comunidades Productoras de Agave. Allí trabajamos biólogos, químicos, antropólogos, sociólogos, historiadores, hasta economistas. Porque es una cosa que era ilegal, bueno, era difícil, porque la gente decía, pero si eso es ilegal, luego hablamos de la ilegalidad. ¿Qué ocurre? Tienes que estar primero dentro de la parroquia, ¿verdad? Pecaria. Okay. Utilizar el método que se utiliza para hacer cocuy pecayero, que ya viste se diferencia del mezcal. Por ejemplo, el mezcal es el burrito que se macera sobre piedra, hay como mucha diferencia. En el caso del pecayero hay una norma. La norma recoge todos los términos que ellos utilizaban dentro de su jerga, ¿verdad? Pero se caracteriza el proceso. Para caracterizar ese proceso, un ingeniero industrial o servicio de bueno, tu tesis de grado,
Okay. Ingeniería industrial fue caracterizar ese proceso y crear esa norma que luego fue discutida a nivel nacional para hacer, la norma permite abocar el cocuy, es decir, mezclar Okay. con otras cosas, pero lo llaman entonces licores derivados, Okay. del cocuy. Entonces lo que tú ves en la mesa aquí es justamente la fórmula que yo empecé a crear por hobby para enseñar a la gente que no, que la gente le tenía pánico al cocuy por una campaña horrorosa que hablaremos un poquito más adelante. Entonces la norma permite eso lo que yo estoy haciendo es, por ejemplo, con parchita, que se llama Pasión de Cocuy, la estrella, que es la crema de cocuy, digo la estrella porque Qué rico. el que la prueba le mete el dedo al vasito y tiene una caricia al paladar. Se me hizo agua la boca nada más de escucharlo. Claro, el cerecuy, que es con cerezo, que es una grosella, una cosa que es típico de Falcón. Okay. A los falconianos les encanta la grosella y yo dije, bueno, vamos a ver. Luego el limón, obviamente, no podía faltar con un cóctel listo para llevarse a la playa que se llama las Cumaraguas. Se llama las Cumaraguas porque como yo soy, digamos, amante del ambiente y las Cumaraguas es un espectáculo de falconiano, la salida del norte de la península de Paraguay. Cuando lo terminé, dije, hoy sí que es más Cumaragua. Luego está el que está por allá, que es Chichirivichi, que es con coco, obviamente todo el que va a Chichirivichi se para en la cocada a tomar Claro. cocada. Y la única cosa que es una fusión, digamos, porque a mí me gustan mucho los licores con almendras, es el Pierrot. Y además de paso le puse el Pierrot es un recogedor de almendras. Entonces, Okay. el Pierrot es un reposado cocuy, reposado en almendras. Y por ahí viene uno con mora, uno con jamaica. O sea, hay varias cosas. Esto ha generado, digamos, un movimiento muy bonito entre los bartenders, entre los chefs. Aquí en la mesa está Cocuy Pecallero Mi Empeño, Cocuy Pecallero Indio Sunure. También te envié un video del Cocuy de Casa Vieja. Okay. Pero no tenía, lamentablemente no estoy en coro, estoy en el Atillo, no tenía todos ellos. Pero realmente, los que se han mantenido, digamos, de todo eso, importante, la gente tiene que entender que las botellas nosotros las hacemos firmar por el artesano. Es aquí. Todo esto es muy importante porque si tú eres un artesano, tú eres el único responsable de tu bebida y además si te gusta que sepa que lo hiciste, ¿verdad? Más la norma, la ley dice que el nombre del artesano aparece en la etiqueta. Importantísimo. Si tú quieres conocer al artesano, aquí está. Pero además de eso, aparece el registro sanitario, para lo cual hasta que inclusive se creó una norma para cocuy, o sea, una providencia que define lo que es cocuy, Okay. cómo debe ser envasado y todo lo demás, dónde se envasa, y además una cosa que solo tiene Cocuy Pecallero es esta cinta que tú la ves allí. Okay. El precinto azul del cereal. Okay. Los artesanos pagan impuestos, un impuesto más bajo que las otras bebidas, pero sumamente importante. Otra cosa que la gente no entiende es qué significa esto. El tenedor de oro de la Academia Venezolana de Gastronomía. Se ganaron los artesanos Cocuy Pecallero en el año 2015. Se ganan un premio afuera y todo el mundo lo reconoce, pero una Academia Venezolana de Gastronomía reúne a todos los cerebros detrás de la gastronomía venezolana, ¿verdad? Wow. Es un lugar pertinente darle la mención de honor a este grupo de artesanos. Es importantísimo que eso se sepa, que esto tiene un control de calidad estricto. Claro, la gente dice que la botellita hay que cambiarla. Yo le digo, pero ya va, no compres el libro por la portada. Exacto. Tienes que probar, claro, la botellita habrá que cambiarla, pero cuando nosotros empezamos en el 2001 con todo esto, esa era la botella que había. Exacto. Y que al final sigue respetando la parte cultural y la parte orgánica y tradicional de su producción y embotellado incluso. Para resumir, ¿cuál sería la diferencia entre lo que hoy en día es Cocuy Pecallero y otros cocuyes? Bueno, mira, la primera gran diferencia que existe en una denominación de origen es el lugar y el suelo donde se hace y la planta con la que se hace. En el caso de otros cocuy, sea cocuy de verdad, eso hay que fijarse muy bien. No se puede llamar cocuy a nada que tenga menos del 70% agave. Okay. El pecallero, 80% agave, el mínimo, en el clásico, y el premium, 0. Esa es una gran diferencia.
porque hay otras regiones de Venezuela donde, bueno, hacen con 70 también. Es cocuy, no pecallero. El pecallero, ¿verdad? Se hace con esa metodología que se describe a mano, totalmente orgánico. Cuando se fertiliza, inclusive en las plantas, hay fertilización orgánica y nosotros estamos ahorita haciendo inóculos de los mismos honguitos que están en el suelo que nos ayudan a pie. La gente a veces me pregunta, ¿qué es eso de micorrizas? Las micorrizas son unos hongos, ¿verdad? Que extienden la superficie de la raíz y fijan el fósforo. Okay. Igual que las bacterias como el rizobio, que son las que tienen las leguminosas, fijan nitrógeno. Entonces, todo eso de una vez se está promoviendo que sea natural, todo el proceso natural de eso. Otras cosas que llaman malamente cocuy, en realidad son aguardientes de cocuy. Okay. Un aguardiente que es donde predominan azúcares que no son de agave, ¿verdad? Entonces, ¿qué le decimos nosotros al consumidor? Fíjese en la etiqueta, fíjese en los ingredientes. Es obligatorio en todas esas etiquetas decir cuáles son los ingredientes, ¿verdad? Que tiene esa bebida. Luego, lamentablemente no lo podemos hacer a distancia, pero tú sí lo probaste, ¿verdad? Uh-huh. El aroma que tiene el cocuy pecallero es diferente. único. ¿Y eso a qué se debe? Se debe a que el microclima y el suelo de esa región son distintos a, por ejemplo, lo que puede pasar en Lara o en Trujillo, que también ellos hacían cocuy, porque son suelos distintos. De hecho, la madera con que se hornea también puede variar. Y entonces esos aromas que tú percibes, ¿verdad? En una cata, espero que algún día podamos hacer en una cata también allá, que tú revises una cata. El cocuy hay que degustar. Hay una cosa muy importante, cuando tú agarras una botella, ¿verdad? Que decimos nosotros, tienes que darle y vas a ver el tamaño de las burbujas que se forman y siempre, no sé si me siguen, no, es muy difícil, pero esas burbujas son gruesas y duran más de 40, 50 segundos ahí. Cuando tú una bebida adulterada, eso realmente no lo hace. Eso a nivel de la botella. Tú agarras tu botella y ya de una vez haces tu movimiento. Fíjate, mi empeño, yo te voy a decir, para que veas cuánto tiempo está duran las burbujas, y este es Indio Zulú. Okay. Cada uno tiene como una transparencia distinta, no sé qué, pero siempre es eso. El aroma y el sabor depende del artesano, ¿verdad? Okay. De la madera que él utilice, del tiempo del monto, pero cuando es lo que es muy típico del cocuy pecallero son esos matices de aroma a madera. ¿Cuántos maestros tienen actualmente? Mira, para nosotros un maestro es el artesano. Hay otra gente por ahí que dice yo soy maestro, no. Maestro es aquel que por generaciones de generaciones ha hecho cocuy, ¿verdad? Entonces, los maestros son, nosotros allá en Codepecaya hay más o menos 100 maestros. Claro, cada uno de ellos firma su botella. Perfecto. Esto para nosotros es muy importante, el reconocimiento, claro, a la persona que tiene un trabajo, que por lo que yo te relaté, son 18 días de trabajo, claro, para producir una botella. De una planta de agave se sacan 2 litros. Okay. Nada más. De agave premium. Imagínate. Y el plástico puede ser que llegues a 4. Échale 7, 8 años esperando ese solazo, ese proceso tan fuerte y tan delicado que viene de generación en generación. Entonces, ¿quién es un maestro cocullero? Aquel que tiene toda la experiencia y la tradición de hacer coco. Y que lo sigue haciendo. Yo quería aprovechar de entrar en ese tema porque le comentaba fuera del aire también que hace un tiempo, el año pasado, estuve viendo no sé si es una campaña en contra del cocuy, pero estuve viendo algunos periodistas que estuvieron hablando acerca del cocuy en general y en verdad muchas personas, y a veces me incluyo, tenemos esa mala costumbre de que cuando algo está haciéndolo mal, acostumbramos a generalizar todo en total. Y como acabamos de ver, no es lo mismo el cocuy pecallero que otros cocuyes porque tienen denominación el pecallero tiene denominación de origen, tiene que cumplir ciertas reglas. Entonces, el periodista en ese momento lo que hacía era simplemente, yo vi el documental completo, ella lo que hacía era simplemente hablar mal del cocuy, pero en ningún momento dice, primero, qué tipo de cocuy estoy tomando, tampoco dice qué cantidad se tomó esa persona, ni dice si esa persona tenía algún otro problema de salud, absolutamente nada. Entonces, a mí me gustaría
aclarar un poco ese tema, ese punto, porque todavía hay gente, tanto en Venezuela como fuera del país, que pueden seguir viendo el cocuy como que es una bebida para personas una bebida de mala muerte o una bebida, no sé, un aguardiente, como habíamos dicho, que tampoco es un aguardiente como tal. Bueno, mira, gracias por preguntarme eso. Me encantaría que me enviaras ese documental que tuviste para yo científicamente contestarlo. Esa es la otra cosa. Como ya tú viste mi currículum, ahí todos tenemos PhD o maestría. Estamos ahí, no somos ningunos locos, somos profesores de trayectoria en la Francisco de Miranda, historiadores, antropólogos, químicos. Ahí se siguió antes de solicitar esa denominación de origen durante 3 años. Todo el análisis de los alambiques, para nosotros estar seguros de lo que estábamos diciendo. Entonces, cuando sale una campaña de esas, obviamente que hay intereses creados por atrás. Empezaron a aparecer unas cosas que se llaman cocuy, que en realidad es aguardiente. De hecho, hay marcas comerciales que dicen aguardiente de cocuy, pero son marcas que quedaron ahí, están en los mercados, pero eso por lo menos son sinceros que digan aguardiente de cocuy. Hay otros que dicen de dónde nace el cocuy, que o sea, es una cosa, es una parte engañosa, digamos. Pero ¿qué es lo que tiene que aprender la gente? ¿Usted cree, yo le pregunto a los que están con esa duda, que una persona que tiene este trabajón por generaciones de generaciones, que ha conservado una tradición precolombina, va a producir algo que más? Al contrario, ellos lo llaman medicinal. Entonces, el problema está en que los mismos que sacaron al cocuy de la legalidad en los años 50, el cocuy venezolano era un producto de exportación. Yo te voy a enviar copias de revistas de 1937, wow. Cosas de Aruba y Curazao, donde el cocuy se exportaba, botellas espectaculares. Entonces, de repente, cuando se hizo un cambio de la ley de alcohol en 1954, cuando la dictadura de Pérez Jiménez, se favorecieron otras bebidas añejas, ¿verdad? Porque se dijo que el cocuy, el whisky y el ron no se podían vender si no tenían 2 años de envejecimiento en barrica de roble blanco. Esto no necesita envejecimiento. Los alcoholes del cocuy fresco son igualitos a los alcoholes del whisky de 12 años. Okay. No los sabores. Pero imagínate, el cocuy fresco, porque es una planta derivada, es una bebida derivada de los agaves, que tiene otro tipo de azúcar. Entonces, en el año 54 se saca al cocuy del camino con esa artificio en la ley de que había que, digamos, sacar a todo lo que se... Y además de paso dice que se tenía que producir, no se podía dar permiso a nadie que produjese menos de 25.000 litros al año. ¿Qué te parece? Imagínese. O sea, todo artesano, todo productor pequeño, todo productor gourmet, porque de hecho hay un ron venezolano que sufrió mucho por eso, varios rones, y Tolivia está dando la hora, que está lupa, porque lo sacaron del mercado, pero cuando hubo que cambiar esa ley, y le digo, desde el 2001 hasta el 2005 fue una lucha de la Francisco de Miranda, de que teníamos que cambiar esa ley maluca. Estuve presente en la Asamblea Nacional con los artesanos de Pecari y los artesanos del arte, cuando se cambió la ley maluca. Sin embargo, se cambió en el 2006, ¿verdad? Y ahorita, fíjate que es casa vieja, ahorita todavía estamos en esta lucha por esa campaña maluca del cocuy más. Entonces, yo te decía antes, cuando tú ves esas publicidades, como que sale el gato silvestre que estudiando cómo no morirse con cocuy, te sale en la morgue de alguien con una cinta que dice que se murió por cocuy. Entonces tú te das cuenta que ahí detrás hay algo más que simplemente que la gente se ha muerto o no. ¿Por qué no dicen que estas cosas se exportaban? ¿Por qué? Exacto. Entonces tú dices, ajá, eso sí no se sabe. ¿Por qué no dicen toda la ciencia que hubo detrás de eso? Entonces, es parte de lo que yo quiero que ustedes todos los que están en estos medios ayuden a discutir. El cocuy verdadero es hecho con agave cocuy. Agave cocuy Trelliace, de paso, el que le escribió Trelliace. Y de paso es un producto totalmente manual, artesanal.
en esas montañas áridas. Lo que hagan con melaza, eso no lo pueden llamar cocuy. Eso no es cocuy, es un aguardiente. Que le pongan aroma de cocuy, tendría que decir con aroma de cocuy, pero no es cocuy. Y es muy importante que el mundo entero se entienda que cómo puede matar una bebida que para los artesanos y para los rituales de los premones de las tribus indígenas venezolanas era una bebida ritual. Y ritual. Imagínate, tú llegas a Pecaña y si tú consigues un borracho, es raro, pero no de tomar cocuy, toman cerveza. Porque, de hecho, el artesano, para él eso es, hay toda una mística detrás de producir el cocuy. Es una cosa bellísima, inclusive hay algunos que sobre el horno ponen una cruz. Es muy bello, es muy bello. Es la fusión de esas dos culturas. Y entonces si tú vas a la igual, tú vas a Siki, por ejemplo, tú ves a la gente que de verdad hace cocuy y tienen ese cariño y esa cosa por su trabajo. Entonces es igualito que el que hace unas empanadas, cónchale, comerse una empanada es rico, pero el trabajo que tiene una empanadita es fuerte, ¿no? Entonces tú dices, ya va, entonces vas a decir que porque no está en un paquete de plástico, no sé cuánto, entonces no te la comes porque es mala. ¿Entiendes? Entonces, eso es parte de lo que yo creo. Para nosotros obtener ese registro sanitario, hubo que demostrar que esa bebida es inocua y que además tiene toda una cantidad de cualidades. No tiene nada que envidiarle ni al mezcal ni al tequila, inclusive el whisky. El whisky es añejo. Nosotros muy rara vez tomamos un whisky fresco, pero es un licor, cada quien tiene derecho a gustarle. Al que le guste el ron, que tome ron, al que le guste cocuy, que tome cocuy, aprenderlo a beber. Y al que le gusta mezcal, ahorita, fíjate, yo orgullosa de mis compañeros mexicanos, ¿verdad? Porque yo en el 97, cuando fui, el mezcal estaba pasando por una situación dura, porque estaban los industriales detrás de que el mezcal no subiera. Estuve en todos esos palenques, ¿verdad? Visité en Oaxaca varios palenques, inclusive me traje muestras para analizárselas aquí en el laboratorio. Okay. Bueno, hoy día mira dónde está el mezcal. Estoy hablando, la denominación de origen es de 2001. Wow. De 2001, ya cumplimos 21 años y todavía entonces, ¿qué es lo que pasa? Pasa que los intereses de algunos grupos no han querido apoyar eso. Aparentemente ahora sí hay gente que está sembrando. Y eso es lo que yo digo. Ya Venezuela, con 21 años de denominación de origen, mayoría de edad, deberíamos tener unas plantaciones espectaculares. Claro. Tenemos ahorita un grupo de muchachos emprendedores del grupo Raíces que está promoviendo sus sistemas agroecológicos, también otro grupo de muchachos que yo asesoré que están en eso. Entonces, claro, ¿qué es lo que yo quiero transmitirle a ustedes, a todo el público? Primero que nada, yo no voy a poner mi nombre ni entredicho por algo que no es, por algo que mata gente. Sí, yo soy bióloga, lucho por la vida, lucho por el planeta. Claro, claro. Y ahí les mostraba una imagen de la señora Mari, que había comentado usted que ella tiene la tradición, por decirlo así, pasó de una generación a la otra. Claro, eso es una cosa bien bonita. Yo quiero ir a hacerle una entrevista a Mari, yo la conozco ella. Es una familia toda cocullera, los Medina, que está casada con uno de los Medina, Gregorio Medina, el que ha sido su nombre. Y ella es de las poquísimas mujeres que de verdad, hace cocuy. Y con sus manos. Ella exprime el cocuy. Es bellísimo verla. Además que es madre y sigue la tradición de su mamá. La mamá también hace cocuy. Entonces yo creo que vale la pena. Lamentablemente anoche era la única cosa que tenía para enviarte, pero realmente vale la pena resaltar esa labor tan enorme de ella. Igual que la muchacha que teje las botellas, las botellas que has visto por ahí, que estaban en la revista, es la hermana de Gregorio Medina. A nivel mundial hay movimiento de regreso a lo natural, de regreso a la tierra. Se acabó esa locura de la revolución verde que acababa todos los suelos, porque fertilizante los saliniza. Hoy en día todo el mundo está entendiendo que el planeta no aguanta esa locura. Entonces es el mensaje que Prodeco le da. ¿Prodeco por qué? Por el planeta. Y el maridaje, hay muchos muchachos como tú, bartender,
¿verdad? Que están ahorita fajados. Uno es Moisés Acosta, el otro es Luis Bautista. Para comentarle, yo personalmente lo que pienso es que hay que hacer varias cosas como precursores de este tipo de productos, como bartenders o como consumidores, o sobre todo todos aquellos venezolanos que estamos fuera del país. Hacer como que una campaña de que hay que entender, rescatar lo nuestro, que es lo más importante. Hay que motivar a la gente, como usted dijo, a leer las etiquetas. Eso es algo que yo siempre he tenido, siempre le digo a los alumnos que yo tengo, acostúmbrese a leer la etiqueta de lo que usted está consumiendo, así sea económico, sea costoso, no importa lo que cueste, pero acostúmbrese a leer la etiqueta y entender lo que usted está leyendo. Y esa es una de las mejores maneras de saber qué estoy bebiendo o quién está detrás de lo que yo estoy bebiendo y por supuesto, incentivar todo este tipo de trabajo. Aprovecho para preguntarles dónde se pueden encontrar el Cocuy Pecallero. Bueno, mira, en Caracas, en Licores Mundiales, en el Mercedes, que ha sido, digamos, lo que nos ha apoyado desde el principio, está en la muralla de Latillo, ¿verdad? Okay. Y estuvo desde el Licor Boutique, y en este momento la producción debido a la pandemia ha bajado un poco. Está en el Latillo, en Hansi, la tierra emblemática. Sí, porque cada producto que se envasa, muy importante que todos sepan, tiene que ser analizado para 3 cosas. El furfural es un licor dañino que se produce cuando está mal destilada la bebida, o sea que no todo el mundo puede andar destilando, sino que tienes experiencia por el exceso de calor de la materia prima. Y el metanol, que es lo que sale primero en un destilado. Si no sabes remover la punta, no, entonces cada bebida destilada es analizada para esos productos gratuitos y el grado alcohólico que es obligatorio. Entonces, claro, eso es muy importante. Nosotros estamos creando la manera de que cada persona puede, en cada lugar de Venezuela, no solamente en Pecal, se pueda ir haciendo eso para darle un poco más de seguridad a la gente de lo que está tomando. Doctora, y para exportación, ¿tienen planes pronto para hacer exportación? ¿Ya lo están haciendo? Hay varios empresarios interesados en la exportación, pero nosotros dijimos, primero garantizo la materia prima, Okay. con la siembra, ¿verdad? Gregorio Medina sí tiene 17 hectáreas sembradas el sistema agroecológico, muy bonito su siembra. Entonces, por eso nosotros hemos visto que hemos promovido mucho Biosunure, porque cumple con todas esas reglas. Okay. Ya esta también está, ya en el empeño de Casamía está en ese proceso. Y todo lo que nosotros vamos a hacer es queremos proponerle al Estado venezolano, primero que se declare el agave cocuy como un rubro agrícola, que no se veía así antes, ¿verdad? Y luego que se haga a nivel nacional el programa de desarrollo sostenible de las comunidades productoras de agave. Entonces, eso va a hacer que podamos exportar. Pero como yo voy a exportar y 20 cajas, la gente se enamora de eso y después lo tengo. Entonces, el proceso de exportación, además de que tiene que cumplir con todos los parámetros de control de calidad, ya me tiene que cumplir con la demanda. Claro. Mira, nosotros fuimos invitados especiales a la Agave Fest de México en el 2015. Qué bien. Fue muy bella, es una experiencia extraordinaria. Ya yo conocí a algunos de los metaleros, como te relaté, que había estado pasado por Oaxaca. Y fue muy bien acogido nuestro Cocuy por los metaleros. Los más expertos de ellos hicieron su análisis sensorial y vieron que espectacular. Nos pidieron 1000 cajas en un negocio de México. No tenía. Entonces, es eso. Y si tú piensas en Europa, también hay mucho interés. Y claro, entonces ahí es donde decimos nosotros, yo soy purista. Vas a mandar para Europa el frío. Claro. ¿Ah? O sea, porque para qué, ellos tienen millones de bebidas. ¿Para qué tú mandas estas cosas? Entonces, pero para hacer el frío tengo que tener siembra importante. Suficiente producto. Ahorita estamos en ese proceso, sembrando. Excelente. Doctora, de verdad la felicito por el trabajo que está haciendo hace años. De verdad me encanta. Yo de hecho tengo un tiempo. 27 años, tengo una hija producto del mosto del Cocuy. Imagínese. 27 años. De verdad la felicito por el trabajo que sigue haciendo. Se ven los esfuerzos, se nota los esfuerzos que ha logrado.
en el producto que ya hay y el que sigue saliendo, porque estoy viendo y he escuchado de verdad mucho sobre los productos que usted sigue haciendo en las mezclas con Cocuy Pecallero. La animo a que siga adelante. Yo le puedo decir que voy a ser también igual un precursor de que este producto siga siendo respetado como lo que es en realidad y que sigamos apoyando todo lo que es la parte natural, todo lo que viene de nuestra tierra, todo lo que es ese patrimonio que hace tantos años nos dejaron esos indígenas. Doctora, palabras finales para quienes nos escuchan en cualquier parte del mundo, para cerrar ya con el tema del Cocuy Pecallero. Bueno, primero que nada, darte las gracias, ¿verdad?, por ser un precursor de nuestras costumbres y nuestra cultura. De haber sido inclusive formado por José Gabriel Beca, que fue lo mejor para mí. Realmente la persona que en Caracas se ocupó, mi sobrino, de darle el nombre que se retenía para el Cocuy Pecallero y de pedirle a todos que no compren los libros por la portada. Juzguen por el contenido, por la historia, por todo lo que significa para un país como Venezuela, que tiene una crisis realmente en este momento, un producto que está siendo hecho en el campo, en el semiárido, que es lo más difícil todavía de trabajar. Y entre todos vamos a ayudar a que esa campaña orquestada en contra del Cocuy deje de ser repetida. Porque el problema que, como tú decías al principio, nosotros lo malo lo exacerbamos, pero lo bueno lo taponamos. Es triste. Sí, muy triste ver eso. Entonces yo, pues me despido diciéndoles que Cocuy Pecallero y los derivados de Provolco le dan al consumidor la garantía de que eso es absolutamente sano y no para la salud. Sí, entonces vamos a hablar un poco acerca de de cómo se está utilizando, cómo se está mezclando, o qué posibilidades hay de mezclar y hacer cócteles con el Cocuy Pecallero. Yo de hecho tengo algunas imágenes por allí de algunos cócteles que ya se han hecho con Cocuy. Cuénteme un poquito acerca de eso. Pero mira, eso es un esfuerzo que se hizo de verdad que entendieran los bartenders la capacidad que tiene el Cocuy de ser combinado, o lo que ustedes llaman la mixología. Porque no se puede mezclar con todo. Porque la idea de cualquier cóctel es que todavía tú percibas atrás al Cocuy. Si haces un cóctel muy dulce, pierdes un poco la esencia. Por ejemplo, este cóctel que yo lo adoro, es un cóctel que diseñó Luis Bautista. Él es estudiante de ciencias ambientales y fotógrafo, además de un amante del Cocuy. Y él me dijo, yo voy a diseñar, profesora, una línea en honor a los científicos falconianos. Y este cóctel, por eso le llamó Croissant. Croissant fue uno de los grandes científicos del mundo que vivió en Cuba. Un geógrafo que toda la vida nos incentivó a estudiar la naturaleza en su forma primigenia, a respetar los valores de la naturaleza. Pues entonces él ha ido también empezando a aprender a mezclar. Fíjate, Cocuy es perfecto. Él trabaja con el Cocuy y con mis licores, porque le encanta, ¿no? Entonces, el Cocuy siempre va a tener un excelente maridaje con los cítricos. Todas las bebidas cítricas. Cuando mezclas licores en la coctelería, muy importante que no mezclen ron y Cocuy. Puedes mezclarlo con whisky, tal vez con vodka. Pero si tú porque no, una cosa arropa a la otra. Entonces, cuando ustedes están trabajando con la generación de fórmulas, ¿verdad? Para sus cócteles, ya tienen un paso adelantado. Si tú pruebas el Cocuy, lo percibes, sabes sus aromas, aprendes. Una prueba que yo le digo a la gente es al terminar tu trago, primero, aromas, ¿verdad? Al Cocuy, en ambas fosas nasales, para saber qué es lo que es el aroma que predomina. Luego, un poquitico de Cocuy en la punta de la lengua, ¿verdad? Para que tú percibas que tiene sabores dulces. Luego, otro segundo sorbo en la parte de atrás, pero este es un licor que hay que advertir que tiene 50 grados, no 40. Entonces, cuando tú estás haciendo una cata, la gente expire para que se perciba el aroma y no lo picante que pueda ser 50 grados. Igualito de cóctel. Si tú le pones una onza de una bebida de 40 grados, debes de poner de media onza o 3/4 de onza de Cocuy Pecallero, 50 grados. Eso es importante en la coctelería. Luego, está también Moisés Acosta,
con la Academia Agave Master empezamos hace muchos años a formar bartenders y ahorita él está metido ya más con otras bebidas, pero igual hay que darle su mérito. Él tiene 50 cócteles ya con Cocuy. Cocuy Pecallé, con quien él trabajó. Y entonces, claro, él ha trabajado con mi crema de cocuy, ha hecho cosas espectaculares, con el de coco, le encanta trabajar. Traten todos ustedes, aparte de crear cosas donde no vaya a predominar lo dulce o otro tipo de bebida, porque entonces perdemos la esencia. Entonces nos vamos a parecer a cualquier otro licor. Entonces, ha sido el trabajo bien bonito que se ha hecho en estos años, José y Luis están en eso. Luis, por ejemplo, está diseñando una cosa que me parece espectacular, de puros cócteles saludables. No se le ocurre a nadie andar tomando el cocuy como un shot. Te pierdes toda la historia. Te quema la garganta por eso, pero no lo pruebas. Exacto. Entonces, todas las veces que ustedes van a utilizar cocuy, por ejemplo, cuando lo vamos a hacer, a tomar fresco, yo lo sirvo, lo reposo 1 o 2 minutos en la copa y luego me lo tomo. Pero poco a poco, o sea, lo disfruto, porque es que nada más el aroma es espectacular. A besito, como dicen los mexicanos. Claro, a besito. Porque esa locura de un shot así, o sea, y que estuviéramos compitiendo, pues, para eso estamos en bebidas más industriales, la cuestión de la ilegalidad del cocuy. Ok. Fue una cosa tan abrupta, tan terrible, cuando cambiaron la ley de alcoholes, que mucha gente pasó a la clandestinidad, a la pobreza crítica, porque ellos lo que sabían hacer era ese oficio. Entonces crearon estos alambiques de hoy, que tienen un enorme connotación histórica. El alambique de hoy se compone de un hoyón, que ellos lo hacen con pipas de agua. Las pipas que las petroleras repartían para agua, ellos la transformaron en que era de aceite, las queman y no sé qué, el hoyón rectifica, el cocuy se destila, se rectifica y luego se destila, o sea, es un bidestilado. Okay. Entonces, ellos hicieron eso y salían corriendo en sus muros con todos los alambiques al océano. Sí, señor. Wow. Ahora lo tiene en el patio de su casa, cosa bellísima. Pero te quiero decir que consiguió Luis Ortiz en sus investigaciones una fotografía de la Guardia Nacional del año 1957, decomisando alambiques, armas y alambiques. Sí, era una persecución bárbara que tenían los artesanos. Entonces, claro, entonces ahora, yo creo que eso ha sido el gran logro del programa Agave, o sea, de que no te persiguen por lo que tú tienes, que te hicimos un protocolo para que pueda ser legal. Y que ahora, no solamente gracias a ese cambio de la ley, no solo el cocuy se hizo legal, hay muchas cervezas y muchas otras bebidas artesanales que están creciendo en el mercado. Entonces, wow. Esperemos que esa gran mala campaña que sabemos por dónde viene, pare, porque aquí cabemos todos. Exactamente. Cabemos todos. Cabemos industriales, cabemos artesanos. Para el arte, ese es su medio de vida. Y eso es lo que yo le pido a todos los venezolanos y a todos los que quieran a Venezuela. Los patrimonios culturales de Venezuela han sido vilipendiados. Nosotros no somos, por ejemplo, yo admiro a los mexicanos, han cuidado su cultura como nadie. Nosotros aquí todos lo que viene de afuera es mejor que lo nuestro. Sí, todavía. Le estamos dando valor agregado a la fruta, estamos haciendo azúcar de ella, estamos haciendo harina. Y así de otros árboles que fueron emblemáticos sobre todo para la zona árida, que se usan como la leña, pero te acá, siémbrame el cocuy y siémbrame la leña. Exacto. Y eso hace la sostenibilidad. Muchas gracias por su tiempo, de verdad me encantó conversar con usted. Para mí usted es como un libro abierto de mucha información, de mucho conocimiento. Otra vez, exaltar y ser precursora de estos productos, no solo de los productos, como me acaba de decir, de todo lo que viene de nuestra tierra, de cómo debemos darle un segundo uso, aprovecharlo y resaltarlo.